devocional. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a tu programa Agua Viva TV. Yo soy Miguel Jones, un siervo de Jesucristo, y hoy yo quiero compartir una palabra que yo creo que va a ser de bendición para tu vida en este año 2019. Y te quiero hacer una pregunta: ¿qué te estás trayendo contigo al año 2019? Y me refiero en cuanto a tus pensamientos. La Biblia nos enseña que según el hombre piensa, tal cuales son sus pensamientos, tal es él. Si una persona piensa bien, su vida es influenciada para el bien. Si una persona es atormentada con malos o negativos pensamientos, su vida lo refleja. Y me gustaría que me acompañen al libro de Filipenses. Y Pablo escribe a los filipenses. Ellos eran los de Filipos. En el verso 1 de capítulo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está escribiendo a los filipenses, las personas que vivían en la ciudad de Filipos en aquel entonces. Y en el verso 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y voy a explicar este verso más al fondo y realmente su significado, ¿verdad? Porque dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y el verso 4: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y Pablo dice: cuando yo me acuerdo de los filipenses, yo digo gloria a Dios. Y yo oro por ustedes y digo a Dios: Señor, gracias por los hermanos en Filipos. Gracias, Señor. Es un motivo de gozo cuando yo piense en ellos. E incluso él menciona desde el primer día hasta este momento. Y muchos años habían pasado. De hecho, Pablo está escribiendo esto en la cárcel. Está en Roma, está encarcelado. Y muchos años han pensado, pero él dice: yo me acuerdo desde el primer día que yo llegué a predicar el Evangelio a ustedes allá en Filipos, que es una provincia, una ciudad de Macedonia. Y bueno, la Biblia, si me acompañan a Hechos capítulo 16, podemos ver que Pablo andaba de puerto en puerto, navegando, y no se abrió ninguna puerta para que él pudiera llegar y predicar el Evangelio. Los versos 6 al 10 nos habla de esto, ¿verdad? Que se le cerraron las puertas. Pero en el verso 10, cuando Pablo vio una visión, enseguida procuró ir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos había llamado que anunciásemos el Evangelio. Y zarpando pues de Troas, venimos directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Y verso 12: y de allí a Filipos. Pablo llegó a Filipos, es el primer día. Y estaba allí unos días, dice la Biblia, en aquella ciudad, en el verso 12. Y un día de reposo, un día sábado, salió junto al río. Había unas hermanas allí haciendo oración, y Pablo y Silas comienza a compartir la palabra de Dios con ellos. Y en el verso 16 se nos hace más interesante la historia, porque dice que mientras que iban a la oración,
de repente salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, tenía un demonio, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ella decía a la gente lo que le iba a suceder al futuro. Era un poder demoníaco que operaba en ella, y ella seguía a los apóstoles, e incluso ella reconoció el poder de Dios y que ellos eran siervos de Dios, y tal vez en forma de burla decía: ellos son siervos de Dios Altísimo. En un momento dado Pablo se cansó de estar escuchando eso. El verso 18 y dice que Pablo le mandó en el nombre de Jesucristo, le habló al Espíritu y dijo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces yo creo que esta mujer se salvó, se liberó de un espíritu, de una influencia que estaba atormentando su mente, y ella fue librada. Y ella, yo pienso que formó más adelante parte de la misma iglesia. Y sus amos, como ellos, eso representaba una ganancia económica para ellos, pues ellos agarraron a Pablo y a Silas y lo llevan ante, la Biblia dice, al foro, lo llevan ante las autoridades, los condenaron, los sentenciaron y los mandan a la cárcel. Y Pablo y Silas están metidos en manera injusta en la cárcel. Fueron azotados, recibieron muchos azotes en sus espaldas, y estaban en mucho dolor físico, estaban sufriendo insultos, injusticias, y luego los pusieron en la cárcel de más adentro. Y la Biblia dice que pusieron sus pies en el calabozo. Y según yo he entendido de la historia, ponían cadenas en las manos, y ponían las cadenas y los pies estaban sujetos, era el tipo de un candado, y la cadena estaba amarrado o encadenado a los pies, y era una posición muy incómoda. Y los apóstoles están allí. Es un lugar oscuro, es un lugar frío, es un lugar desagradable. Sus espaldas están abiertas. Y me gustaría preguntarte, ¿qué haces tú en una situación desagradable? ¿Qué hago yo en una situación desagradable? Lo mejor que podemos hacer es buscar a Dios, es gozarnos en Él. Y Pablo dice más adelante a los filipenses: yo he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir con abundancia y sé tener escasez. En todo y en todo estoy enseñado. Entonces aquí Pablo y Silas deciden orar, deciden alabar a Dios. Y dice la Biblia aquí en el verso 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos están oyendo. Pablo y Silas están cantando alabanzas, están cantando cánticos a Dios, están alabando a Dios, están orando. Y los demás presos dicen: oye, qué bichos tan raros estos hombres, qué hombres tan diferentes, qué hombres tan no comunes, ¿verdad? Porque siempre la gente llega aquí, siempre cuando es y más razón cuando es una injusticia, la gente llega quejándose, la gente llega enojada, la gente llega molesta, pero estos están gozosos, están alabando a Dios, están dándole las gracias a Dios, están cantando y están orando, y los presos están escuchando. Ahora, en este pasaje de Hechos 16 yo veo dos milagros. Un milagro es el milagro obvio, porque cuando ellos alababan a Dios, su alabanza subía. La Biblia dice que Dios habita.
en medio de la alabanza de su pueblo. Quiero decirte, en tu medianoche, en tu cárcel, en tu prueba, en tu desierto, en una situación difícil, te invito y te exhorto que alabemos a Dios. El salmista dice en el Salmo 34 que de continuo estará su alabanza en mi boca. Y aquí Pablo y Silas están alabando a Dios. Y cuando tú y yo alabamos a Dios, la presencia de Dios baja. La paz de Dios invade nuestro corazón y nuestra vida. Entonces ellos están alabando a Dios. Y el verso 26 dice que sobrevino de repente un terremoto. Dios sacudió aquella cárcel en la ciudad de Filipos. Fue una cosa tremenda. Los presos estaban oyendo y sentían algo cuando Pablo y Silas cantaban. Y cuando la cárcel se conmovió, ellos sabían que era la respuesta de Dios, que el cielo había bajado a la tierra y que Dios había intervenido en esta situación. Quiero decirte, no hay ninguna situación demasiado difícil para Dios. Dios puede sanar tu situación. Él puede enderezar tu camino. Él puede perdonarte. Él puede levantarte. Él puede sanarte. Él puede bendecirte. Si tu matrimonio ha terminado en un divorcio, Él puede reconstruir tu matrimonio y volverte a unir con tu esposa. Si tu hijo está distanciado, Él puede hacer que tu hijo regrese. Dios puede hacer cualquier cosa. No hay cosa imposible para Él. Entonces dice el verso 26 que vino de repente un terremoto. Y dice que la cárcel se sacudía. Y dice al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. Y eso fue un milagro. Yo le dije en este pasaje yo veo dos milagros. Eso era un milagro. Y tú dices, pastor, ¿cuál es el otro milagro? El otro milagro es que Pablo no huyó. Pablo se quedó. Yo te pregunto a ti, ¿qué harías tú si tú estuvieras en el lugar de Pablo? Te han maltratado, has recibido una injusticia y no mereces estar en la cárcel, y tú estás orando y alabando a Dios, y de repente Dios interviene a tu favor y todas las puertas se te abran y tus cadenas se te caen, y tú mires a tu compañero y dices, bendito Dios, ya me fui, me voy de aquí. Pero Pablo no. Es un milagro. Pablo no. Pablo dice, Dios, si tú has permitido que yo esté aquí en este lugar, es porque hay un propósito. Y se quedó. Es un milagro que él se quedó. Él se queda allí y está sensible. A pesar de su dolor, él está sensible a las necesidades de la gente que le rodea. Yo te pregunto a ti, ¿estás en una situación difícil? Pregúntale a Dios. Yo te invito que preguntes a Dios cuál es su propósito. Y vas a ver que Dios no solo te va a librar de esa situación difícil, pero te va a usar en medio de esta situación difícil. Y Dios va a transformar esta situación en una bendición, en una alegría y en motivo de alabanza a nuestro Dios. Entonces Pablo se queda y el carcelero, él era responsable de todos los presos. Y si un solo preso se escapara, las autoridades romanos le darían la muerte a él. Entonces él saca la espada para matarse a sí mismo.
y se iba a matar, pero Pablo le dice: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Y el carcelero, dice la Biblia, se metió en la celda donde estaba Pablo, en la prisión más adentro, la de más seguridad. Y dice que pidió luz. Me gusta, porque cuando tú eres un instrumento de Dios en una situación difícil, las personas van a pedir consejo a ti, van a pedir luz. Él entiende que Dios está con Pablo y con Silas, y él pide luz y entra y se postra ante sus pies y les dice: hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él era la autoridad y se somete a ellos y les pide consejo. Y ellos dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa es una promesa de Dios. Jesucristo vino al mundo para salvar pecadores, del cual yo soy el primero. Dice Pablo, y yo también digo: yo soy el primero, el más tremendo de los pecadores. Y si Pablo pudo ser salvo, si Dios pudo salvarme a mí, te puede salvarte a ti también. Entonces cree en el Señor Jesucristo. Sabes, no podemos ganar la salvación, no la merecemos, es por gracia. Jesucristo dio su vida por amor a ti, por amor a mí, para darnos vida eterna y para salvarnos y para darnos una segunda oportunidad. En este mismo instante, él confiesa a Cristo, se arrepiente el carcelero y toma a Pablo y Silas y los lleva a su casa. Les preparó una comida, les pone la mesa, lavó sus heridas y en esta madrugada fue bautizado con toda su familia. Y eso fue el primer día. Entonces quiero que piensen conmigo que ahora Pablo, muchos años después, está en la cárcel y está escribiendo a los filipenses y dice: yo doy gracias a Dios por la vida de ustedes siempre que me acuerdo de ustedes. Y dice: yo doy gracias con gozo, no doy quejas, doy gracias a Dios, no doy quejas. No me quejo porque pasé una noche en la cárcel. Eso Pablo lo dejó atrás. Te quiero decir algo. Si tú y yo hemos vivido experiencias negativas, hay personas que las vuelven a vivir y 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 las vuelven a vivir porque no las dejan en el pasado. Y dice: cuando yo pienso en ustedes, cuando yo me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios. Dice: desde el primer día hasta ahora, él dice: yo me quedo con lo bueno. Así que tú también en este año nuevo, 2019, yo te exhorto, amigo, deja tus malos recuerdos en el pasado. Hay poder en la sangre de Cristo. Tú puedes decidir en lo que vas a pensar. Pablo lo dice a los filipenses, él es un ejemplo para nosotros. Él dice: yo no me voy a pensar en lo negativo, no voy a pensar en lo malo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que Dios tiene para mí. Yo prosigo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego, para finalizar, en Filipenses 4, verso 8, él dice esto, él dice: sabes, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es puro, todo lo que es justo,
todo lo que es honesto. Si hay virtud alguno, si te edifica en algo, si te bendice en algo, si te ayuda en algo, en esto pensad. Pero ¿de qué me aprovecha pensando en la injusticia que me dieron? En la noche en la cárcel que pasé, y cuando me abrieron la espalda, esto no me edifica. Así que ni lo voy a pensar. Y yo te bendigo a ti que estás viendo el programa el día de hoy. Y yo quiero orar la gracia de Dios sobre tu vida. Declaro la ayuda de Dios en tu mente, en tu corazón. Y hay muchos versos más. Voy a seguir compartiendo en 8 días de este mismo tema para que tú puedas sintonizarte con nosotros. Mi Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú nos das tu ayuda para vencer los obstáculos, para llevar todo a ti en oración, y dejamos el pasado atrás, olvidando lo que queda atrás. Queremos proseguir adelante en ti. Queremos dejar las ofensas. Queremos perdonar los que nos han ofendido. Y queremos perdonarnos a nosotros mismos. Queremos pedirte, Señor, que podamos ser como Pablo, que él solo se quedó con lo bueno. Él había perseguido la iglesia, pero él se perdonó a sí mismo. Y él dejó los problemas en el pasado. Y él abrazó tus promesas y siguió adelante. Te pido, Dios, una gracia muy especial para todos los que estén viendo el día de hoy el programa, que puedan vencer el pasado, porque el pasado es el enemigo del futuro y es el enemigo del presente. Pero Dios te dice: yo soy un Dios que hace nuevas las cosas. Yo te doy un nuevo comienzo, y yo te bendigo, yo te levanto y yo te ayudo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima. Yo soy el pastor Miguel Jones, tu amigo y tu siervo, y nuestras iglesias Agua Viva están abiertas. Búscanos este mismo domingo para conocer más a Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Yo sé lo que hay dentro de ti. Piensas que eres débil y que nunca vencerás tus miedos. Y sé cuánto te duele sentirte solo. Yo también lo sé. Y aunque para otros no seas nadie, yo por ti estuve dispuesto a morir. Y lo hice porque te amo. Anhelas tanto marcar una diferencia. Quieres probarle al mundo que puedes lograrlo todo porque crees que todos esperan que ganes siempre. Pero las personas que desean conocer tu interior y saber por qué escondes tus lágrimas son pocas. ¿Hace cuánto tiempo que no eres honesto contigo mismo? Sé que estás cansado de vivir así. Entonces, entrégame todo a mí. Todo de lo que te arrepientes, el odio que sientes hacia ti mismo, cada pecado, cada debilidad, entrégamelo todo. Y yo lo cargaré por ti. Quiero ver tu sonrisa. ¿Cómo superas tus miedos? Porque sé que con mi ayuda lo puedes hacer. Yo estoy cerca de ti. Soy Jesús. Soy aquel que murió y resucitó para darte una nueva vida.